Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te doy las gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos diste de estar aquí hoy en esta noche reunidos en tu santo nombre, Señor. Sabiendo, Dios, que tus promesas se hacen tangibles en nuestras vidas, Dios, sabiendo que tú vives al pendiente de nosotros y que nosotros todo te lo debemos a ti, Padre. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz y que esta semana, Señor, que comenzamos ayer domingo, en la cual se ha declarado como la Semana Santa, Señor, la Semana Mayor o como, ¿verdad?, muchos otros lugares y culturas puedan conocer. Nosotros reconocemos, Señor, y en este tiempo adoramos tu santo nombre y declaramos, Señor, y celebramos, Señor. Celebramos el sacrificio que hiciste, porque con ese sacrificio también resucitaste y nos diste salvación y vida eterna. Venciste la muerte de cruz y por eso, Señor, estamos agradecidos y te reconocemos como autoridad y como poder. En el nombre de Jesús, una vez más te doy gracias, Señor. Amén, amén. Les doy gracias al Señor por este hermoso tiempo. Y, ¿verdad? Ayer comenzamos oficialmente la Semana Santa, pero ya el domingo anterior habíamos dado parte de esto, habíamos dado esa primera palabra que Dios, que Jesús dio en la cruz. Eh, pues, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabemos, sabemos que esto básicamente lo hacemos, ¿verdad? Como un reconocimiento de ese sacrificio que él hizo en la cruz. Pero son muchas más otras las cosas que nos deben acercar a él, a seguirle, a amarle. Solamente con esto lo que queremos es reconocer ese sacrificio que hizo y reconocer esa autoridad que tiene, porque en estos pasos él nos muestra pues, su poder al haber resucitado en la cruz. Esta primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo llevamos en la dirección de una mirada desde el amor, ¿verdad? Desde mirar desde la cruz, pero mirar a través del amor de Cristo. Y hoy quiero continuar con esa segunda palabra de Jesús en la cruz, que nos habla de una palabra de salvación. La primera fue una palabra de perdón y esta es una palabra de salvación. Esa palabra, cuando Jesús estaba en la cruz allí, dicen, entonces Jesús le dijo, de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en Lucas 23, 39 al 43, realmente esta palabra está citada en Lucas 23, 43, pero quiero que veamos un poquito antes esa palabra en donde qué cosa estaba ocurriendo en este momento en específico en el que él profirió, ¿verdad? Esta palabra. Pues dice que uno de los malhechores, y aquí lo dice arribita, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, juntamente, me muevo un poquito para que se vea. Nosotros, 23. a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ninguno mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa palabra dicha por Jesús a uno de los ladrones, ¿verdad? O los malhechores, conforme dice la Escritura, que fueron crucificados a su lado. Ellos también pasaron ese proceso para esa muerte de cruz. Significa la promesa de una salvación inmediata. Y la palabra puede que tenga unas luchas, ¿verdad?, entre las personas que analizan la teología, pero significa una promesa de salvación inmediata, de una gracia, de una gracia divina para quien se arrepiente. Esta palabra, dicha por Jesús a uno de los ladrones crucificados a su lado,
significa la promesa de salvación inmediata y gracia divina para quien se arrepiente, incluso en el último momento, y simboliza que la fe y el reconocimiento de Jesús como Salvador permiten el acceso directo al paraíso. Y puede haber unas luchas, ¿verdad?, entre si hay que, sí, hay que aceptar al Señor y hay que declararlo, ¿verdad?, y confesarlo con nuestra boca, pero también hay que tener la fe, también hay que tener la obediencia, también hay que seguir sus mandatos, también hay que seguir su palabra. Por lo tanto, en este momento en particular en el que Jesús ve a este malhechor, o podemos llamarle este ladrón, en la cruz y le dice, ¿verdad? Ciertamente, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él le dio una salvación inmediata, sin haber siquiera conocido de la palabra, a lo mejor lo que había escuchado, ¿verdad?, de él, porque hubo una disputa entre él y el otro que estaba crucificado en la cruz, en donde él estaba reconociendo, ¿verdad?, que nosotros, él se reconoció pecador, nosotros sí lo merecemos, nosotros merecemos este pecado, sin embargo, este nada ha hecho. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos los que merecieron nuestros actos, o sea, se reconoció pecador y se reconoció que él sí era merecedor del castigo que estaba recibiendo. Sin embargo, también pudo reconocer que Jesús no era merecedor de eso, él ningún mal hizo, él lo reconoció. Y nosotros podemos mirar esto, primero, la parte de Jesús, cuando Jesús le profiere las palabras, demuestra la misericordia divina, demuestra que a pesar de una vida de errores, el ladrón fue perdonado por su fe. O sea que en la vida de nosotros, a pesar de todos nuestros errores, nuestro Señor, podemos tener la confianza de que nos presentamos ante Él tal cual somos y podemos recibir la salvación y vida eterna a través de haber confesado nuestros pecados y haberlo aceptado y reconocido como nuestro Salvador. Es que tenemos la esperanza y la confianza de que podemos recibirlo. Y este ejemplo en la cruz que nos habla de ese último momento, ahí en los últimos segundos de vida, ahí ya estaban destinados a que iban a morir en esa muerte tan aparatosa, porque era la más vil, la más menospreciada, la muerte más dura y el castigo más crítico, el que se merecía el ladrón o el criminal más terrible. Uno, pues tuvo Jesús misericordia aún estando en ese punto. Dos, hubo seguridad de salvación. Jesús ofrece la certeza absoluta cuando le dice, de cierto te digo, de esa vida eterna. Él declaró que hoy, ¿verdad? Él le declaró que lo vas a tener y que hoy tendrás esa salvación. Él le dio una certeza, Él le dio una confianza, y es la misma confianza que Él nos da a nosotros cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor y cuando nosotros llevamos, ¿verdad?, el mensaje de salvación a otros, cuando nosotros recibimos la salvación, pero también la proferimos. Jesús, en medio de este mismo proceso que estaba viviendo, él, al proferir esta palabra, también declaró o demostró que había unión eterna o que iba a haber una unión eterna. La esencia del paraíso no es solo el lugar, sino es tal como le dijo Jesús, conmigo. Esa es la clave, el conmigo. El conmigo significa el con Jesús, es el uno, tú y yo juntos, uno. Ese es el paraíso. Esa relación perfecta con nuestro Padre, esa relación perfecta con nuestro Salvador. Lo que cerró, ¿verdad?, todo este ciclo, que lo llevó vamos a llamarle el ladrón, porque así lo dice, ¿verdad?, el criminal que fue también clavado en la cruz, fue su arrepentimiento. Ese arrepentimiento final demuestra que nunca es tarde para cambiar y aceptar a Jesús. Es que nosotros podemos ver las situaciones más estrepitosas, podemos ver las situaciones más difíciles, podemos ver los momentos de dificultad, podemos pensar
que ya esa persona no tiene remedio. Podemos creer que nosotros o nuestros hijos, nuestros familiares están perdidos. Sin embargo, esta palabra nos da la esperanza de que aún, aunque sea en el último momento, el Señor, cuando nos presentamos ante Él con esa sencillez, con esa manera sincera de presentarnos ante Él en perdón, en arrepentimiento, pues Jesús nos da la promesa de que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aunque hay varios debates, ¿verdad? Con esta parte del hoy, teológicos, sobre esa puntuación del texto original en el griego, si el hoy se refiere a ese momento de la promesa o al momento de entrar al paraíso, la enseñanza central es la gracia incondicional de Dios hacia el pecador arrepentido. El resultado final el resultado final fue la salvación. No importa si el hoy se refería a un futuro, si el hoy se refería al momento en que se diera la transición, si el hoy se refería con punto, con coma, o fuera del sitio, un poquito al frente, un poquito atrás. El resultado final de esto es la enseñanza de que la gracia incondicional de Dios hacia el pecador arrepentido. Cuando llegamos a los brazos del Señor, cuando llegamos a los pies del Maestro, reconociéndonos pecadores, reconociendo que por nuestras fuerzas no podemos, reconociendo que hay algo más por lo cual debemos luchar, hay algo más por lo cual nosotros debemos, ¿verdad? Ir un poquito más allá en el estado espiritual de nuestras vidas, reconociendo esa necesidad de Jesús, esa necesidad de salvación, esa necesidad de consuelo, esa necesidad de que nos restaure, esa necesidad de que nos perdone, pues sepa usted que si nos presentamos de manera honesta hacia nuestro Señor, Jesús, de cierto te digo, así nos dirá, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en Él paraíso. Es que recibamos con agrado, recibamos, ¿verdad? Ese conmigo en unión perfecta con nuestro amado Jesús. De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con estas palabras, Jesús quiso dar a este hombre la seguridad de salvación. Entonces, ¿dónde está ese paraíso? En el cielo. El hombre se fue al cielo para estar con Jesús, pero en la presencia de Jesús, el conmigo, es lo que hace que sea el verdadero paraíso. Es el conmigo lo que realmente hace la diferencia aquí. Y aquí hay algo que es interesante, una conversión en el lecho de muerte. O sea, que en el último segundo no se pierda la esperanza, no perdemos la esperanza, que aún en el último segundo puede recibir salvación, aquel por el que en algún momento quizás usted mismo ha pensado de que ya no tiene alternativa, de que ya perdiste la esperanza, de que ya has hecho todo, de que todo está perdido. No dejes de orar, no dejes de creer, no dejes de confiar. Y si es usted o el que escuche eventualmente este mensaje, el que necesita ese perdón y esa salvación, pues no pierda la esperanza y sepa que el Señor está dispuesto a extender su mano y llevarte hoy conmigo, estar en el paraíso. Gracias por el sacrificio que Jesús hiciste en la cruz por todos nosotros. Ese evento del lecho de muerte fue el único que está dictado en la Biblia. Hay una conversión del hecho de muerte en la Biblia para que nadie pierda la esperanza, pero solo uno, de modo que nadie presuma. O sea que no debemos estar en la extrema confianza, acostados hacia atrás, esperando que llegue este momento y cuando falten, ¿verdad? Unos minutitos que sentamos que ya no tenemos más remedio, necesitamos a Jesús, pues no juegues con la tolerancia tampoco del Maestro, porque el Señor conoce las intenciones del corazón y conoce cuál es la necesidad y también sabemos que nosotros no somos dueños de nuestra vida,
Por lo tanto, significa que no sabemos cuándo sea el momento, así que no perdamos la oportunidad si tenemos la esperanza, y esta esperanza es hoy, y esa oportunidad es hoy para aceptarlo y perdonar, recibir su perdón, pero también nosotros perdonarnos a nosotros mismos. Nosotros oramos mucho por nuestros familiares, por nuestra familia, oramos por las necesidades, ¿verdad? Porque mientras hay vida, hay esperanza, y quizás sea de uno, ¿verdad? Sea uno de ellos. Y esto es la posibilidad real. Pero esperar hasta lo último puede exponernos. Esto es como estar en las cataratas, ¿verdad? Del Niágara, y pensar que vamos a poder pasarlo, vamos a poder vamos a encontrar una piedrecita allí que no me va a dejar caer hasta el otro lado. ¿Sabe? Nos estamos exponiendo nosotros mismos, por lo tanto, hoy es el día para la salvación. Nunca juegues con la tolerancia del maestro. Y recuerda, recibiste la salvación, y quizás usted dice, es que yo pues soy salvo, yo acepté al Señor, ya yo, ¿verdad? Y yo me congrego y todas esas cosas. Y es una semana en la que debemos separarnos para autoevaluarnos, para analizar qué cosas de nosotros aún tenemos que entregar, qué cosas todavía hay en nuestras vidas que debemos entregar a nuestro Padre. Es que quiero que podamos seguir, ¿verdad?, con la tercera palabra de Jesús en la cruz, y esta es la palabra del deber. La palabra del deber lee como sigue, y lo encontramos en Juan 19, 26, 27. Juan 19, 26, 27. Y lee así. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cuando vio Jesús a su madre de nacimiento, de verdad, la que lo tuvo en su vientre, y al discípulo amado, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús nos dejó en su palabra muchas promesas que no debemos, ¿verdad?, en las que no vamos a estar solos. Pero en esta parte, o en esta palabra que nos trae esta tercera palabra que citamos, ¿verdad? Y vuelvo y repito, culturalmente recordamos esas 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, y las recordamos más para hacer un periodo de tiempo de reconocimiento, de sometimiento, de saber que Él se dio en la cruz por nosotros, de adoración, de respeto. Es en esa dirección. La palabra, ¿verdad? Esa tercera palabra de Jesús en la cruz es esa palabra de responsabilidad, de deber y también de consuelo. Es una responsabilidad porque Él, como hijo mayor, sentía la responsabilidad de dejar segura a su madre. Es una palabra de deber porque él sabía que hasta el último momento tenía una responsabilidad, y tenía también en sí, quizás yo lo miro de esta manera como hombre, ¿verdad? Como hombre, la preocupación que habría de ser con ella, que habría de ser de ella, reconociendo y ubicándonos en el tiempo y la cultura. La cultura de este tiempo nos dice que el hijo mayor era quien estaba a cargo de su madre y sus hermanos. Y ese hijo mayor era el sustento de la familia. Entonces, en el caso de Jesús, Jesús, siendo el hijo mayor, él tenía esa responsabilidad. Se entiende que José, el esposo de María, había muerto. Por lo tanto,
Jesús pasaba a tomar esa parte. Y esa tercera palabra de Jesús en la cruz, esa palabra que es de responsabilidad, de deber, de consuelo, con esta palabra Jesús satisface una necesidad emocional y financiera al mismo tiempo. Emocional porque ella podía estar sintiéndose desamparada, ella podía estar sintiéndose en la ruina, ella podía estar sintiéndose con nada. Lo perdí todo, perdió a esa promesa. Porque recordemos que Jesús fue una promesa y una promesa que ella hizo un compromiso de llevarla en acción con el conocimiento de que ella estaba siendo expuesta incluso a ser apedreada por haber estado embarazada antes de haber sido desposada. O sea que fue un proceso en una vida y ella sabiendo lo que vendría, aún así, estando allí como mujer, y eso nos podemos mirar a nosotros, ¿verdad? Como los que somos madres o como ser humano, simplemente como ser humano, no como necesariamente las que sean madres, sino que podemos mirarlo en el punto de, humanamente, ¿a dónde iré? Ella sabía dónde iba, ella sabía dónde iba, ella sabía el propósito, pero Jesús también sabía su responsabilidad. Jesús también sabía como hombre que había un deber. Y este deber y esa palabra fue a la vez un consuelo para su vida, para la vida de su madre. Con esta palabra Jesús satisface esa necesidad emocional, pero también financiera. Y la parte financiera recordando que al ser él, el hijo mayor, también estaba a cargo de la parte económica del hogar. O sea que con esta palabra, además de proveer el sustento espiritual, Jesús también proveyó para las necesidades materiales de sus seres queridos. Él no la abandonó, él no la abandonó. Él procuró que tuvieran todo lo que necesitaban, aún y él yendo a cumplir el llamado para el que había sido entregado a esta tierra. Ahora, hay una palabra de consuelo aquí, ¿verdad? Consuelo es descanso, es alivio de una pena, alivio, ¿verdad? De la molestia o la fatiga que aflige y que oprime, el ánimo. El consuelo es lo que viene a sustentarnos en los momentos de dificultad, en los momentos en que estamos agobiados, en los momentos que estamos cansados, en los momentos que necesitamos ciertamente respirar profundo y dejarnos, ¿verdad? En sus manos. Jesús dirigió esas palabras de consuelo y responsabilidad a María y al apóstol Juan. Era Juan quien estaba allí al lado de la cruz con ella, con María, y ese era el discípulo amado. Por lo tanto, ciertamente el aprecio, el respeto y la confianza que tenía por Juan era algo más allá que su discípulo. Era también como un hermano. Yo lo miraría de esa manera. Yo no dejaría ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mi hijo en manos de alguien que yo no crea que me los va a tratar bien. Y yo sé que yo no voy a poder estar presente. ¿Me sigue? Hay cosas que humanamente, cuando lo miramos humanamente, pues sí, era algo más allá. La relación era hasta de hermanos, hasta de hermanos. O sea que en esa palabra se cumplió la palabra que Simeón, ¿la? dijo a María y a José cuando fueron a presentar a Jesús en el templo. Jesús en el templo, la presentación de Jesús en el templo lee en Lucas 2, 33 al 35, lo tengo aquí en mi Biblia. Lucas 2, 36, 33 al 35. Y en mi Biblia por lo menos me habla de presentación de Jesús en el templo y hace un relato. Y quise o quiero leerles desde el versículo 33, porque este versículo 33 me cita algo. Y dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, ese él refiriéndose a Jesús. Y los bendijo Simeón el sacerdote, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal
¿Qué será contradicha? Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y es interesante cuando vemos en ese pasaje bíblico que lee en Lucas 2, 33 y 35, cuando nos habla que ¿verdad? He aquí, está puesto para caída. Y cuando habla de una caída es para el juicio contra los soberbios y los arrogantes, para el juicio contra aquellos, ¿verdad? Que son altivos, y nos habla que está puesto para caída y también para levantamiento. Y cuando habla del levantamiento, habla de la salvación de los humildes y los mansos. Miren qué clase de profecía estaba profiriéndose, de que los narra en Lucas, y esto fue en la presentación de Jesús en el templo, donde habla: he aquí, está puesto para caída y para levantamiento. Y cuando buscamos caída, nos habla de juicio contra soberbios y arrogantes, y cuando nos habla de levantamiento, nos habla de salvación de los humildes y los mansos. Luego dice: de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y cuando habla de señal que será contradicha, nos habla que anticipa la futura oposición a Jesús. Anticipa que iba a haber mucha gente que hoy le decía Hosana, ¿verdad? Porque le dijeron ayer, ¿verdad? Un domingo, el primer día de la semana: Hosana al rey que reina, el rey que viene, el hijo de David, y todo esto. Y el Hosana haciéndolo representativo de adoración, de alabanza, pero fueron los mismos que luego en la cruz decían: crucifíquenle. Fueron los mismos que en algún punto en el proceso fueron los que fueron en contra de lo que él traía, el mensaje que él traía del Señor para salvación del pueblo. Fueron los mismos que fueron en contra. Por lo tanto, señal que será contradicha, se anticipaba a esa oposición contra lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y dice: y una espada traspasará tu misma alma. Eso es parte de esa profecía. Simeón le dice a María, le dice: y una espada traspasará tu propia alma, refiriéndose a ella, para que sean revelados los pensamientos de nuestros corazones. Y esa espada alude a esa tristeza de María en la crucifixión de Jesús. Esa espada a la cual Simeón se estaba refiriendo fue a esa tristeza tan profunda que María iba a sentir e iba a tener en la crucifixión de Jesús. No sé si vieron el domingo anterior cuando les traje el mini videíto de, de esa primera palabra de Jesús: perdónalo porque no saben lo que hacen. Presentaban el personaje que hacía de María, presentaban el personaje en el piso agarrando unas piedras. Se veía como que una ira, se veía como que como que mucho coraje. Cuando somos Cuando nos miramos como seres humanos, y si nos presentamos nosotros a nosotros mismos en esa misma condición, en esa misma punto en el que María se encontraba, creo que también hubiésemos tirado creo que hubiésemos tirado la piedra. Ella se resistió, y que también sabía cuál era el llamado y cuál era el propósito de esa muerte en la cruz, dolorosa, porque es un hijo, dolorosa, porque ella lo tuvo en su vientre, dolorosa, porque ella lo crió. Esa profecía fue dada desde la presentación de Jesús en la cruz. Así que su corazón debió haber estado bien afligido. Aparentemente, José había muerto, y como hijo mayor, ¿verdad? El primogénito, Jesús tenía esa responsabilidad de hacer arreglos, todos los arreglos, en el caso de su ausencia. Y él lo hizo, él dio la provisión, él dio el consuelo, por su palabra de deber. Y hoy Jesús nos habla con palabras de consuelo a todos nosotros. Hoy Jesús nos habla con el consuelo de que nos dejó su palabra, muchas promesas, ¿verdad? De que no nos va a dejar solos. Hoy Jesús nos habla con esas palabras.
esas promesas. Una de ellas: no estás solo, Dios está contigo. Jesús camina contigo en todo momento y en toda situación. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y lo vemos en Mateo 28:20. Tenemos otra promesa en Juan 14:16, donde dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Promesa de que Él estará con nosotros siempre. Promesa en Salmos 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tenemos la confianza y la seguridad de que el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, aunque estemos en el valle de la sombra de la muerte, que una vez hablamos, hace 2 domingos atrás hablamos de esto. El valle de sombra de muerte no solamente es circunstancias difíciles o problemas que podamos estar enfrentando. El valle de sombra de muerte también es la, los, las repercusiones, ¿verdad? De aquellas cosas que hemos hecho, que nos ha llevado a las tinieblas, que nos ha llevado a obrar mal, que nos ha llevado a una vida no consagrada al Señor, separada de Dios. Ese valle de sombra de muerte que nos trae consecuencias, ese también es nuestro valle de sombra de muerte. Aún ahí, el Señor sabe para qué fuiste creado y para qué has sido llamado. Y Él va a seguir esa batalla contigo hasta el fin, pero necesita esa convicción y necesita ese arrepentimiento, como el ladrón de la cruz que le dijo: este no ha hecho nada y nosotros merecemos el mal que hemos ganado, ¿verdad? Esto nosotros lo merecemos, pero Él no ha hecho nada. Acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. Y esa es la promesa del Señor, que aún ahí, si nosotros presentamos arrepentimiento, Él va a tener esa misericordia y extenderá su mano de salvación. Promesa en Isaías 43:2: si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Isaías 43:2. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor, su Dios, siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Y eso está en Deuteronomio 31:6. Hay muchas palabras que Jesús nos dejó ¿verdad? Nos dejó escritas en la palabra para que nosotros las recibamos, para que nosotros miremos ese sacrificio, reconozcamos ese sacrificio como parte de lo que hoy nosotros podemos declarar en favor del reino, y podemos testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que no temas, no temas. El Señor nos llama a caminar, ¿verdad? Esforzarnos y ser valientes. No temas, continuamos. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y eso está en Salmos 27:10. Así que con la tercera palabra, que Jesús cuidó de su madre María y a Juan, como lo hizo contigo y conmigo. Del mismo modo que lo hizo con Juan y que lo hizo con María, lo hizo con nosotros cuando nos levantó, nos restauró, nos limpió y hoy nos tiene aquí, en este lugar y en este tiempo. Amén. Isaías 56 nos dice: les ofrecí la espada a quienes me golpeaban, las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. Él enfrentó el esfuerzo, el sacrificio en la cruz por usted y por mí.
Muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano y por su aspecto no se veía como un hombre. Mire todo lo que él pasó y todo lo que se presentó para alcanzar y cumplir el plan de Dios para su vida y para nuestra salvación. Y al final nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias al Señor por esa hermosa promesa, porque la promesa de que Él nos amó tanto, que Él entregó a su Hijo, que murió en la cruz de la manera en que murió y que se dio en la cruz, en un sacrificio de cruz, de muerte de cruz, tan estrepitoso, tan violento, fue para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Damos gracias al Señor por su palabra. Y esta semana que sea de reconocimiento a nosotros, ¿verdad? Nosotros del Señor, de lo que el Señor ha hecho por nosotros, de lo que el Señor quiere para nuestras vidas y reconozcamos, ¿verdad? Respetemos este tiempo de comunión, respetemos este tiempo de, de separarnos. Podemos estar trabajando mucho y podemos estar ocupados en muchas cosas, pero no dejemos de sacar ese tiempo para congregarnos, no dejemos de sacar ese tiempo para meditar, no dejemos de sacar ese tiempo para estudiar la palabra, no dejemos de sacar el tiempo para orar y mantener esa relación con nuestro Señor Jesús. Como el pastor decía ayer, establecer esa amistad, a unirnos en esa amistad, a permitir que podamos, ¿verdad? Abrir la brecha, porque cuando tenemos amigos, nosotros buscamos a ese amigo y llamamos a ese amigo, y estamos todo el tiempo pendientes a ese amigo, pues ese amigo es Jesús, ese amigo es Jesús. Amén. Pues yo hasta aquí mi parte, Dios les bendiga, Dios les guarde y les amo en el amor de Cristo y me despido por aquí, ¿no? La pastora Cindy, Dios les bendiga. Amén.